Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles. Aquí estamos, pues, iniciando estas charlas que espero le agraden, que espero le gusten y sobre todo que nos dejen mucho, mucho porque se vienen tiempos muy importantes, tiempos relevantes en cuanto al fútbol, con el tema del Mundial, usted lo sabe, en la capital de la República Mexicana, en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Estados Unidos, Canadá, en fin, todo lo que usted ya sabe. Y será muy importante ir conociendo gradualmente todo lo que se va a presentar en esta Copa del Mundo. Desde luego, el tema del arbitraje, el tema de las figuras, el tema de las elecciones, nuestra selección mexicana y muchos temas que ya estaremos platicando, desdoblando con diversos personajes, tanto del fútbol como de los medios de comunicación. Por supuesto, también estaremos hablando de todo lo que es el entorno mundialista. Hay mucho que platicar. Y me da un gusto tremendo, de verdad, mucho gusto poder platicar, saludar y poder ver nuevamente, aunque sea a través de esta vía, espero hacerlo pronto personalmente, a un gran amigo, de verdad. Los años que tuve el gusto de compartir con él laboralmente, pues platicábamos, nos reíamos, bromeábamos, un tipazo que siempre tiene una charla agradable, que siempre tiene pues ese don que solamente él tiene, el hacerte reír, el hacerte pasar un momento agradable y bueno, es, en cuanto al arbitraje, es un experto desde luego, árbitro internacional en su momento, escritor ahora, analista del arbitraje, del fútbol y qué le digo, lo más importante, un gran amigo. Mi querido Lalo Bricio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, maestro. Un Queridísimo, honor. queridísimo, y el gusto es todo mío, ya sabes, el cariño que dispenso, cariñosamente te llamo mi padrino, porque la primera vez que aparecí en la pantalla chica, ahí en nuestra querida empresa en Televisa, compartiendo la transmisión de un partido ahí desde el estudio, pues fue contigo, y desde entonces nació la amistad, el cariño, incluso tuviste la deferencia de invitarme a los 15 años de tu hija, te echaste la casa por la ventana, un fiestorrón, en fin, son muchos los recuerdos, las anécdotas y las vivencias que nos unen. Y aquí estoy feliz de estar contigo, con tu auditorio. Y pues vamos a darle. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar contigo. Gracias, Lalo. La verdad que espero que ese padrinazgo haya sido positivo y estés contento y que sigas triunfando. Te veo triunfando en la televisión, te veo haciendo lo que tanto te gusta, analizando el arbitraje, hablando del arbitraje siempre positivamente, siempre en aras de aportar, de mejorar nuestro arbitraje y eso es muy importante porque se requiere, creo yo, Lalo, salvo tu mejor opinión, pues que venga esta reivindicación, si me permites el término, del arbitraje, porque me parece que de pronto como que se generó un abismo, ¿no? De esas generaciones extraordinarias a la cual tú pertenecías, tu hermano Arturo, y de repente a otras figuras del arbitraje que sí fueron disruptivas, pero que no terminaron por dar el ancho, me parece, desde mi punto de vista. Tendrás el tuyo que es muy valedero. ¿Qué opinas de ello? Pues es que cambiaron muchas cosas, ¿no? Han cambiado mucho el fútbol, ha cambiado de una manera tremenda durante los últimos años. Yo trabajé 17 años en Televisa, salí de la empresa. Bueno, también me desempeño en Radio Asir con Toño de Valdés, Anselmo, nuestro querido Anselmo y Raúl Sarmiento. También escribo en el periódico, escribo en el Esto, escribo en el Independiente de mi amigo Carlos Ramírez. Y ahora me invitaron otra vez a trabajar a ESPN como analista, ¿no? Entonces estoy muy contento. Han cambiado muchas cosas de el fútbol. Simplemente
cuando con la implementación del VAR, pues ya es otro deporte completamente distinto, ¿no? Con el que nosotros crecimos, por decir algo. Los cambios a las reglas han sido terribles o tremendos. Ujú. Yo pienso que la regla en los últimos 10 años ha cambiado más que en los 100 años anteriores. Entonces, los constantes cambios a la regla, la tecnología, las cámaras que ahora ven, hay 60 cámaras en cada partido, y el análisis, el escrutinio que se hace de cada decisión arbitral, pues se ha hecho muy difícil arbitrar, sin mencionar que el juego superó el jueceo, porque son los atletas que tienen una preparación física terrible, tremenda en el buen sentido, que tienen tienen nutriólogos, tienen metodistas, tienen espiritistas. Mira esos choques de cabeza que se presentan hasta 2 por partido. Un día lo Sí, platicaba con Bonnie, en nuestros tiempos era muy raro, había uno cada 2 o 3 jornadas, porque no tenían esa preparación física para disputar con esa fiereza los partidos, ¿no? Eh, el análisis arbitral también, que ha habido, se han incrementado los analistas arbitrales, que los podemos dividir en 2 grandes grupos, ¿no? Los que se encargan de buscar errores arbitrales y los que nos encargamos de buscar aciertos, ¿no? Entonces, toda esa problemática se ha hecho muy difícil el jueceo cada vez, ¿no? Cada vez más problemático arbitrar, sí. exacto. Y sobre todo, mencionas algo bien importante, Lalo. Los jugadores, básicamente, sí, son jugadores de fútbol, pero son atletas de alto rendimiento y el árbitro tiene que estar a la par de ellos o superior, porque vaya, es un ir y venir constante y tienen que estar ahí. En ese sentido, ha sido difícil para el arbitraje actual. Digamos que ese es, de alguna forma, una justificante para que veamos un arbitraje tan distinto ahora. Yo pienso que es un factor más, ¿no? Es una conjunción de factores, no solamente es el único, pero es un factor muy importante a tomar en cuenta, ¿no? La cuestión física. Aunque creo que sería de las principales fortalezas que tiene el arbitraje, al menos el arbitraje mexicano. Uh -huh. La mayoría están hechos unos toritos tan fuertísimos y hacen gimnasio y tienen buena condición física, buenos desplazamientos, pero de todos modos, pues sí son superados por toda la tensión que conlleva el ser un futbolista profesional, ¿no? Pero es una conjunción de factores que han hecho que, bueno, que se conviertan a los árbitros en las estrellas del partido, ¿no? O sea, en la transmisión todo el mundo habla del árbitro. Sí. Los que analizan fútbol, de 10 intervenciones que tienen, en 3 o 4 hablan del árbitro, ¿no? Hablan de las decisiones arbitrales, en vez de hablar ellos de fútbol y dejar que otros hablen de situaciones arbitrales, ¿no? Cuando acaba el partido, pues el que perdió le echa la culpa al árbitro. Cada jugada, el capitán va a reclamarle al árbitro. En fin, se han vuelto las estrellas del fútbol, al menos del fútbol mexicano, los árbitros, y por una confusión de factores que habría que analizar y habría que enumerar. Y esto es una normalidad mundial, por llamarle de alguna forma, Lalo. Yo creo que sí, es generalizado, pero aquí se ha exacerbado de una manera terrible en México. O sea, caray, fíjate en un partido cuántas veces mencionan al árbitro, ¿no? Cada jugada, Uh-huh. cada situación, cada gol, el VAR, a veces de forma burrona, a veces de forma peyorativa, incluso a veces poniéndole apodos a los árbitros, apodos peyorativos, que me parece que los narradores no se atreven a ponérselo a los jugadores, que se burlen Uh-huh. del jugador como se burlan de un árbitro, a ver si no el club los busca y les mete una inconformidad, o el futbolista los busca y les dice, a ver, repíteme lo que me dijiste Claro, de mí públicamente, ¿no? claro. Entonces, también se ha abusado un poco de hacer a los árbitros las estrellas del fútbol, pero bueno, como decía Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir y hay que entrar. Sí, pero Lalo, ¿no te parece, digo, desde este punto de vista, y lo hemos platicado, o lo platicamos algunas veces allá en Televisa, que se ha perdido autoridad de los árbitros? Antes se respetaba la figura arbitral. De verdad, tú la ves, incluso en el llano, en el fútbol amateur, en cualquier estatus futbolístico, se respetaba la figura. Y de repente como que se le ha faltado tremendamente el respeto al árbitro. Sí,
fíjate que sí, los árbitros han abdicado a ser los garantes de la moral del juego y permitiendo una serie de faltas de respeto hacia su persona, incluyendo las que estoy mencionando de los medios. Pienso que deberían de estar un poquito más unidos y no permitir que los medios se refieran a ellos de esa manera y que critiquen su trabajo, pero que no se metan con su persona. Y que los jugadores, cómo le faltan el respeto a los árbitros, ¿no? Y tenemos Eso. lo de Guiñac, ¿no? Mira, ya estaba la cosa fuerte de que los árbitros permitían que los jugadores les reclamaran de una manera irracional. Pero ahora con la FIFA se la quiso rifar poniendo una regla que solamente el capitán se podía dirigir al árbitro. O sea, ahora le sigue reclamando todo el mundo y el capitán se ha convertido en el reclamador oficial, cuestionando cada decisión que marca. Ahí está, hay casos como el de Gorriarán de Tigres, el caso de Lira de Cruz Azul, que por cierto se enfrentan este fin de semana, que son los asesores del árbitro, ¿no? Le deben de darles el gafete de FIFA. A ver, venga, mi Gorriarán, aquí está su gafete de árbitro. Para usted también, señor Lira. Y los árbitros no han tomado las medidas de decir, no, señores, yo les voy a dar respeto a ustedes, exijo respeto y si no ponen una hasta aquí, pues van a seguir siendo los últimos monos de la baraja, ¿no? Todo el mundo los va a criticar, a vilipendiar y a tratar como un trapo, ¿no? Exacto. Y algunas veces hemos platicábamos contigo, con Arturo, tu hermano, de cómo algunos jugadores, pues, pues sí, de mala leche, de mala onda, trataban de acercarse a ustedes y trataban de echarle el público en contra. Y cómo ustedes, con una gran autoridad, pues decían, a ver, momento, aquí el que manda soy yo, ¿no? Pues sí, ahora también ha cambiado que pues sí, tú no le puedes decir un insulto, ¿no? Pero sí le podías decir alguna cuchufleta, le podías decir alguna broma, Eso. dependiendo de quién se tratara, o le podías subir el tono, o le podías revirar lo que te estaba diciendo, ¿no? No, eres muy malo como árbitro. No, pues tú eres un jugadorazo, ¿eh? O un diálogo de ese tipo, pero ahora ya como traes la diadema, pues no te digas, va a ser grabado y antes podías echarte un quiebrecillo ahí un duelo de verbal, no necesariamente cayendo en la vulgaridad ni en la ofensa personal, pero sí en algún recurso que podías capotear al árbitro y se rompió un poquito el turrón con algunos jugadores y podías conducir el juego hablando de diferentes maneras con cada uno de los jugadores, ¿no? Pero eso también se ha perdido, hay que reconocerlo, porque Sí. ya no, cualquier cosa que le digas a un futbolista y te acusa que te burlaste de él o que estás abusando de tu poder y estás en graves problemas. Entonces se ha perdido también ese recurso que tenía el árbitro para poder conducir el partido hablando de determinada manera con cada uno de los jugadores, dependiendo cómo te llevaras con él, qué tanta confianza había, qué tanta distancia ya se había puesto alguna vez de por medio anteriormente. No sé, un jugador que habías tenido problemas con él, recuerde que usted y yo no cabemos en la cancha. Si le dices eso a uno, ahorita va a decir, no, me amenazó, empezando el partido, me amenazó. Entonces, era un recurso para que decirle, tranquilo, y tú y yo no tenemos retiradas embajadas, por poner un ejemplo, ¿no? En fin, todo eso es otro factor que ha hecho que el árbitro no pueda, o tiene las tarjetas, pero ya no tiene el recurso de conducir verbalmente el juego para tratar de comunicarse con cada uno de los jugadores de manera distinta, ¿no? Lalo, tú lo hacías frecuentemente. Digo, hemos platicado y nos has compartido anécdotas, ¿no? En ese sentido. ¿Alguna que tú digas, esta fue muy divertida, este diálogo fue duro, ríspido, pero se entendió por parte del jugador? No sé, en esa época en la que ustedes, de verdad era un arbitraje serio, respetado, había ese diálogo también y los jugadores pues también asumían su rol, algunos, ¿no? ¿Qué recuerdas de ello? Sí, bueno, pues es que hubo de todo, ¿no? Mira, por ejemplo, era muy difícil pitarle al Morelia porque tenía a Comiso, tenía a Daniel Claro. Franco, tenía a Alex,
el mismo Luis García, tenía muchos jugadores que eran problemáticos. Pues algún día, pues sí tuve que una vez a Comiso lo expulsé, estaba dando lata y dando lata, expulsé. Y entonces decía, ¿quién crees que sos? ¿Quién crees que sos? Así me gritaba, ¿quién crees que sos? Entonces pues, yo le dije, pues, soy tu padre, le grité. Entonces de la comisión de llamaron, dijeron, no, pues usted insultó a Comiso. Yo, ¿a qué hora lo insulté? Dice, no, es que se le leen los labios que le dijo madre. Le dije, no, no decía madre, dije padre. Le dije, soy tu padre. No, está muy mal que le diga eso. Pues sí, pero también está muy mal que ya que lo expulsé, él me venga a gritonear. Total que no pasó nada. Y ya a partir de eso, ya con Comiso, ya, ¿qué pasó? Otro día, tranquilo, mi comi, tranquilo, mi comi. Y entonces ya una vez me dijo, oh, ¿te recordás, Eduardo? El otro día que está, yo luego pierdo la cabeza. Cuando la estoy perdiendo, me cayó muy bien que me dijiste, tranquilo, mi comi. Entonces, si vos ves que estoy exaltado, me dices, tranquilo, mi comi. Y yo respondo, órale, ese fue el pacto que hicimos él y yo. Entonces, ya después, tranquilo, mi comi. Sí. Pero ya lo había expulsado una vez, ¿no? Por ponerte un ejemplo creo que después logramos tener una muy buena relación después de que lo expulsé y ya no se me complicaba tanto pitarle una situación similar pasó con Darío Franco y ya tenía dos de los más, es como ahora el Tigres, que tengas a Nahuel A Guiñac. y a Guiñac, ya domados, por decirlo de manera coloquial, que sean ya tus cuates y que les puedas decir, oye, pues tranquilos, ya llevas ganado un chorro pitándole a Tigres, que es uno de los equipos más difíciles de pitar, ¿no? Pues yo con el Morelia tenía esta situación con Darío y con Comiso, que eran bien difíciles, bien difíciles. ¿Con quién te costó mucho trabajo? Y que hasta la fecha a lo mejor ya no hay una relación, no hay una amistad, o que hayan quedado marcados para bien o para mal. Mira, el otro día me invitó a un chat que tiene Ricardo Peláez y ya nos decimos que somos los nuevos mejores amigos. Lo vi. Compañeros otra vez, fuimos compañeros en Televisa, ahora somos compañeros otra vez en Sí. ESPN, pero un día que pité un partido también, bien difícil, porque era un partido que no era de mi peso, o sea, yo no, era un partido por el liderato general de la tabla, aquí en el Azteca, Necaxa Santos, el Santos ese traía a Pud, traía a Domaitis, traía a Ramón Ramírez, traía una playa de Cuando fútbol. fueron campeones. Pues yo creo que sí, porque jugaban contra el Necaxa. Y entonces yo estaba aquí tranquilo en mi casa desayunando y me habla, oye, ¿sabes qué? Hoy en la noche vas al Azteca al Necaxa Santos. Pero era el partido de la semana. Pero lo pitaba Pascual Rebolledo y se lesionó. Entonces me dicen, vas, porque ya todos los árbitros estaban designados. No podía otro más que yo. Y ya llegué al estadio y pues no, estuvo bien difícil el partido. Y entonces Peláez ahí, bien reclamón y todo, y como perdieron, al final se metió fácil a reclamarme y Peláez dijo, me insultó, empezó a gritar, me insultó y salió en todos los periódicos que él dijo que yo le insulté. Y no es cierto, no lo insulté. Entonces me quedé bien caliente contra Peláez todo. Dije, lo voy a expulsar un día. No pude expulsarlo. Claro, sí lo pude haber expulsado empezando el partido. Ven, roja y fuera. ¿Por qué? Sí, claro. Era tu palabra contra, pero dije, no. O sea, pónmela y te voto. Lo anduve cazando. Pero cada que le pitaba se portaba súper bien. Lo llegué a molestar. Pero no lo pude expulsar. No pude. Soñaba con expulsarlo. Pero no. Y ahora en el estudio no lo has expulsado. Una vez. No, o sea, en el estudio. Tipazo, me gusta mucho. Sí. De repente me dice, oye, quiero que expliques esta situación que está muy interesante. Entonces me la pregunta al aire y nos hacemos un poco una a una para dar el mejor servicio a la gente y ya somos super cuates, pero en la cancha pues, éramos enemigos, jurados. Sí. Es un tipazo, Richard. Es un tipazo. Le mandamos un saludo. Era un jugador, qué manera de rematar de cabeza. ¿Cómo no? ¿No? Sí. Lo recuerdo cuando llegó a la América, escuálido jugador ahí enclenque, con todo respeto. Y vaya, lo que se convirtió. Sí, es Sí, correcto. sí. ¿Qué Sí. hubiera hecho Lalo? ¿Qué hubiera hecho Lalo Bricio ahorita pitando el torneo mexicano con esas figuras que están en Tigres que mencionabas y otras más? ¿Cómo te verías tú ahí?
Pues es que mira, hay que ver, pues tú tienes que irte dando cuenta qué tipo de jugador, con qué tipo de jugador estás hablando, ¿no? Si es más, si es una diva, si es un cuate más. Por ejemplo, en el América estaba Isaac Terrazas. Ujú. Era más pueblo, era más, Más barrio. más barrio. Y Más dices, que Cuauhtémoc. perdón, Más que Cuauhtémoc. pues es que Cuauhtémoc también era medio diva. Era barrio, pero diva. Y el Terrazas era bronco, eran Eh, distintos. Los dos barrios, pero distintos. Y también alguna vez tuvimos unas fricciones que al final, adiós, adiós, ya nos despedimos. Y ya después de los partidos ya éramos cuates, ¿no? Ya nos podíamos decir lo que fuera y hablarnos como fuera. Y ya sabía que él iba a aguantar la vara y yo también, ¿no? Incluso Isaac te defendía, ¿no? Te estaba reclamando. Ahora, por ejemplo, que si Isaac empiece y Isaac, vamos a suponer que está jugando Tigres y Guiñac empieza a dar lata, llegaba a Terrazas y le decía, deja en paz a Bricio o te voy a romper la pierna. Dice, déjame, papi, déjame, yo lo reviento. Nada más no me vayas a expulsar. Yo lo reviento. Ya, si sigues molestando a Bricio, yo lo reviento. Yo te reviento. Nada más no me vayas a expulsar. O sea, volteaba así y le decía, ajá. ya oíste, Isaac, güey. No, no, tranquilo, ya oíste, Isaac. Entonces, te defendía, Isaac. Imagínate ese diálogo ahora con las diademas. Dice, no, pues que están convirtiendo el fútbol en un ring de boxeo, ¿eh? Pero podría ocurrir eso, que en un partido Isaac llegara y le dijera a Viñac que no se metiera conmigo, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Eh, Pero hay mucha tecnología ahora, Lalo. sí, no, Mucha tecnología. Las cámaras que te graban en todo momento, por todos lados y te desnudan. sí, Y no, contra eso también está el árbitro. sí. Ya se perdió pues esa cuestión de de Esa poderse, intimidad. esa intimidad y ese acto verbal que tenía, esa chispa verbal que podía provenir de un jugador y provenir de un árbitro para romper el turrón o para que ambos llegaran a un acuerdo de cómo tratarse uno con otro y poder conducir el partido, ¿no? Es, Ayudaba mucho, ayudaba el hablar, pero ya no se puede, ya no. Ya no. sí, ya no. Pero además en eso, tú fuiste un punto de partida, Lalo, ¿no? Tú fuiste, pues, una plataforma de lanzamiento en cuanto al uso de la tecnología en las canchas, con ese micrófono que te pusiste en un partido de Pumas, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, era un partido Pumas contra Veracruz. Fíjate, el capitán del Veracruz era una leyenda del Barcelona, Vaquero, Vaquero, José María Vaquero. José María Vaquero. Entonces, sí, Faitelson me ofreció, oye, vamos a hacer este reportaje del micrófono. Ya le dije, órale, pues va. Pero medio tiempo, ¿para qué quieres más? Me lo pongo medio tiempo. Entonces, mucha gente cree que fue en la transmisión, que durante la transmisión se estaba oyendo lo que decíamos y no fue cierto. Uh -huh. Me lo puse el primer tiempo y ya lo editaron y lo sacaron en la noche en Deporte TV. Y fue un cañonazo desde el punto de vista periodístico, ¿no? Pero mira, Arturo ya lo había hecho. Una vez vinieron los de la BBC de Londres a grabar en una final de creo que fue León, Puebla, no sé, León contra alguien, que se coronaron los panzas verdes de la mano de Tita. De ahí vinieron los de la BBC de Londres y le pusieron lo mismo que hice yo, lo hizo Arturo, unos años antes o meses, años antes. Entonces, se llevaba el equipo que nunca gana, creo. Decía, the team has never won, porque era en Uh -huh. inglés. Y salía Arturo ahí diciendo, yo dije, no, hombre, pues, ¿qué va a pasar? Incluso ya que se armó el relajo, busqué el cassette de The Team Has Never Won y dije, pues se lo voy a dar a Faitelson para que lo saquen en Azteca y digan, a ver, aquí está lo que hizo Arturo y aquí está lo que hizo Lalo. Péguenle esta cruz, ¿por qué con Arturo no? Supuestamente porque habían pedido permiso los de la BBC a la federación y nosotros no, pero esa era la única diferencia. Ya iba yo a entregarle el cassette a Faitelson y que aparece don Arturo Bricio Ponce de León, mi querido padre, y dice, no le entregues el cassette. Porque si ven, o sea, ellos ahí van a ver que Arturo lo hizo hace unos años, y si está prohibido de verdad, él va a ir a la Copa del Mundo de Estados Unidos. Ya es el árbitro de la Copa del Mundo, y si le quitan el Mundial por tu culpa, le digo, ¿por qué por mi culpa? No, por favor, no entregues ese cassette. Entonces ya, pues ya lo tuve que echar al cajón.
Y era una defensa sólida de mi caso, ¿no? Claro, Porque así, pues yo por eso lo hice tan confiado. Aunque claro. sí iba a meter un calambre, y les quería meter un calambre, porque yo era Ujú. medio en contra de ellos. Pero Pues no, sí, me salió el tiro por la culata pues ya tuve que apechugar y tuve que ¿y soportar todas las injusticias que me hicieron, que cuando te quiera. marcó eso? Sí, sí me marcó, sí me marcó. Fíjate, un día que platicando con Faitelson, le dije, no, mira, en una el recuento de los daños, por ejemplo, antes del micrófono yo era el hermano de Arturo, y después ya era yo Eduardo Bricio, el del micrófono. Entonces luego él ha dicho, no, si una vez Lalo me confesó que él se puso el micrófono para quitarse la sombra de su hermano. A ver, no fue así, no fue así. En una de las reflexiones, algún día dije eso, de que bueno, me, una de las cosas que cambiaron fue esa, pero no lo hice por eso, ¿no? No lo hice por eso. Lo hice, mira, era una oportunidad de oro. Uno de los lemas que ha regido mi vida es, sabes que no dejes pasar los strikes. Si te van a ponchar, que te ponchen bateando. Entonces dije, Claro. me tiraron un strike, lo voy a hacer, me lo voy a poner. Y bueno, fíjate, todavía está en YouTube, todavía gente lo consulta, todavía no hay una entrevista que tenga el gusto de dar que no me pregunten del tema. Y se hicieron un chorro de injusticias, ¿eh? Rápido te las menciono. Ujú. Cualquier persona que tiene derecho a ser oído y vencido. Yo no fui oído. Jamás me llamó ni la comisión disciplinaria, ni la de árbitros, ni el Consejo Nacional. Nunca me llamaron. Por ejemplo, el árbitro solamente puede ser sancionado en primera instancia por la comisión de árbitros, en segunda instancia por la disciplinaria, ya en tercera instancia por el Consejo Nacional, pero tiene que llevar un orden procesal. Mi caso, en menos de 24 horas, estaba en manos del Consejo Nacional, sin haber pasado por la comisión de árbitros ni la disciplinaria, directo al Consejo Nacional. ¿Por qué? ¿Sí? Sin pena no hay ley, no había, vamos a suponer que era una infracción hacerlo, no había una pena claramente establecida. Pues si no hay pena, no hay ley, ¿sí? Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, entre comillas. A mí me juzgaron aquí en México, me echaron 6 meses y luego me juzgaron en FIFA y me quitaron, porque alguien fue de chismoso allá a FIFA y me quitaron el gafete de FIFA. O sea, fui juzgado dos veces por la misma situación. En fin, o sea, hay más cosas, pero te digo las que llegan rápido a mi mente, que fue una Ujú. injusticia. Entonces me quedaba labrarle a la luna y arruinar las dos allá. Chitón, asume tu castigo para poder regresar el tiempo que me quedaba a las canchas, ¿no? Y ya, así lo hice y me la fumé toda y ya, aquí estoy. Aquí, Pero no te arrepientes. no, yo soy como la mano negra que nunca se arrepiente, nunca. Muy bien, qué gusto, de verdad escuchar todo eso. Ya nos habías platicado, pero quería compartírselo al público, mi Lalo. Oye, Lalo, te he escuchado siempre que nos haces favor de enviar tus podcasts que haces con Arturo, del arbitraje y de todo esto que va sucediendo, de todo lo que va, las innovaciones y de una serie de cuestiones. Eh, Lalo, ¿qué ves para la Copa del Mundo en cuanto al arbitraje? ¿Cómo estará el arbitraje en una Copa del Mundo? Siempre en las Copas Mundiales de Fútbol, tú lo sabes, hay novedades arbitrales, marcan tendencia, algunas cosas innovadoras también que surgen, ¿no? Recordamos, por supuesto, en México, cómo las tarjetas aparecieron y en este Mundial, que si bien es cierto, somos parte de Estados Unidos y Canadá, somos los que menos partidos tenemos en México, pero de cualquier manera, es un Mundial. ¿Y qué ves? ¿Cuál es la visión que tienes respecto al arbitraje? ¿Qué novedades habrá de presentar el arbitraje mundial, la International Board? Mira, va a ser el mundial de la tecnología. O sea, la tecnología va a despegar de una manera extraordinaria. Desafortunadamente eso nada más va a ocurrir en el mundial, porque no todos los países tienen la tecnología para que se va a implementar en el mundial para implementarla en su liga doméstica, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, va a haber en tiempo real, se viene el pase, y hay un jugador en fuera de juego, ahí va a haber una señal auditiva para el liniero y para el árbitro. Fuera de juego, offside, offside. ¿Sí? El árbitro ya va a ver si lo pita en ese momento, la deja correr porque no está interfiriendo, en fin, pero en tiempo real, la inteligencia artificial le va a avisar al árbitro que es fuera de juego. Igual, va a centrar alguien en la línea de gol, viene un centro, en la línea de meta, y va a decir ball out, o ball in, le va a decir una señal auditiva, le va a decir ball in,
O sea, no va a ser cosa de que se consulte después. En ese momento le van a decir ball-in. Igual cuando el balón traspase la línea de gol, le va a sonar un reloj al árbitro que diga gol. Esto ya lo tenemos implementado en muchos deportes, porque el balón tiene un chip. Entonces, por ejemplo, en la Premier League no tiene chip el balón. En la Liga Mexicana no tiene chip el balón. El único lugar donde tiene chip el balón es en el Mundial. Entonces, ahí en el fuera de juego, ¡pac! En el momento del toque, ya se ven que se detiene la jugada y ya se ve si hubo fuera de juego o no. Si yo intento jugar la pelota, por ejemplo, si la toqué, di un pase y entonces ahí te estoy poniendo en fuera de juego. Si no la toqué, no se generó el fuera de juego. Pero hay jugadas en que no sabes si la tocó o no la tocó. Con el chip, sí la tocó o no la tocó. O sea, va a ser una cosa impresionante la tecnología. Y No, se están viendo dos situaciones que a lo mejor no sé qué tanto vayan a influir, pero está consultando la FIFA si va a poder analizar las segundas amarillas, porque si expulsas a un jugador, no puedes expulsar por segunda amarilla. Entonces, parece que en el Mundial se va a permitir, todavía no está oficializado, se va a permitir que el VAR pueda juzgar la segunda amarilla y también algún tiro de esquina. No todos, pero esos tiros de esquina que se vuelve loco la gente, marcas meta, esquina. A ver, ¿qué pasó? Esquina, perdón, esquina. Cuando sea clara una situación de tiro de esquina o dudosa y que sea en el último minuto, no es lo mismo que te den saque de meta, era esquina. A lo mejor con eso empatamos o ganamos. A ver, no, si era esquina. Entonces se va a poder rectificar algunos tiros de esquina o meta y se va a poder rectificar las dobles tarjetas amarillas. Eso es lo que se dice en el bajo mundo del arbitraje, pero todavía no está oficializado. pues se viene, sí, un mundial tecnológicamente muy importante, donde, pues, también me parece a mí, yo soy de esos que piensan que el arbitraje tendría que ser más humano, así como lo hemos visto y crecimos con él, con polémicas, con puntos muy esenciales donde el árbitro tendría que decidir, y ahora prácticamente es la tecnología, ¿no? La que decide que puede haber más justicias, sí, pero no le quita esto esencia, sabor, como decimos en México, al arbitraje, lo que tú viviste y ahora este nuevo mundo que se está Sí, dando. y por eso decíamos que el fútbol es un deporte diferente con el advenimiento del VAR. Uh -huh. Sí, mira, el fútbol es un deporte protagonizado por el error, desde mi punto de vista, más que por el acierto. Entonces, al único que se le exige la infalibilidad es al árbitro. Tienes que ser infalible en todas tus decisiones. Entonces, todo el mundo dice, falla un gol un jugador y dice, le pegó con la de palo, ¿no? Le cayó a la mala. Un gol le meten un gol por las orejas al portero, le botó mal, le taparon. Y el árbitro, no, pues el árbitro en el mejor de los casos es un imbécil. Y en el peor es un ratero, ¿no? Pero no hay justificaciones para su decisión. Entonces, ahora con el VAR, pues se le exige que él sea perfecto. Pero a mí me gustaba el fútbol sin VAR, porque el árbitro con sus aciertos y sus errores humanizaba. Claro. Lo humanizaba, era un juego de humanos. Ahora ya no. Tengo entre mis clientes de la veterinaria, ayer me trajo un perrito, un cliente que yo sé que se dedica a la música. Le digo, ¿y cómo vas? ¿Sigues clavado en la música? Me dice, pues en lo que nos está dejando la inteligencia artificial, porque o sea, como músico ya está teniendo una invasión y le están limitando tanto su trabajo, que ¿en dónde vamos a parar? Entonces, igual, si el arbitraje sigue así, ya no se va a necesitar árbitro, ni linieros. A los linieros, usted era liniero, ya váyase, porque ya tenemos máquina que hace lo que usted hace. Usted árbitro ya también quítese, porque se va a arbitrar desde una cabina, se va a dirigir el partido desde una cabina. Entonces, muchas cosas, medicina, en patología, a lo mejor eras un patólogo que aprendía a ver células cancerosas y a determinar, no, ya se mete la laminilla y la inteligencia artificial te dice usted tiene cáncer y se va a morir el 24 de febrero. Hija. Entonces, caray, o sea, el Sí. progreso está limitando muchas actividades humanas y no dudes que limite, no el fútbol, pero sí el jueceo. Yo pienso que cada vez se depende más de la tecnología y va a ser benéfico para el fútbol, tal vez. La cosa es que, mira, se creía que se iba a ganar en credibilidad y justicia.
Y el problema del fútbol es que muchas cosas son de apreciación. No se trata de, ¿fue mano o no fue mano? La inteligencia artificial te va a decir, sí fue mano, sí le pegó en la mano. Pero el Pero la humano intención, va a tener que decir, no, pero no fue intencional. Es que la lleva abierta, no, pero ¿qué tan abierta? O a lo mejor ya lo reglamenta, ¿no? Si la lleva a tantos grados, depende de dónde la lleva, ya la inteligencia artificial va a saber decir, no, como la llevaba abierta, es hasta el límite, son 45 grados, pero la llevaba a 50, es penal. O sea, quién sabe a dónde vamos a parar. Pero a mí no me gusta, a mí me gustaba más sí. como crecimos con el fútbol. Claro, Festejar un gol, yo no puedo ver, cae el gol y lo anulan. Y después de 5 minutos, gol, ¡yeah! sí. Yo no puedo, yo no puedo. Yo le voy a los Pumas y a mí me gusta cuando cae un gol de Pumas, festejar el gol de los Pumas. Y cuando termina, o sea, cuando pasa eso de los 5 minutos, o sea, ¿quién se va? Ya las nuevas generaciones ya se están acostumbrando a eso, pero nosotros que crecimos con era gol o no gol, no nos podemos emocionar después de 5 minutos que dan por bueno un gol, no sé qué opinas tú. No, no, no. Uno de repente está narrando y se inspira en el grito de gol, ¿no? Y gol, y se emociona y se apasiona. Tú sabes cómo es uno. Y de repente te dicen, no es nada, no es gol, no pasó nada. ¿Cómo? No, O pero sea, sí. sí fue gol. ¿Y cómo te vuelves a emocionar? No, pues ya no hay esa misma inspiración. Sí, la verdad que sí. La verdad que se extrañan esos tiempos en los que eran muy apasionados, más allá de todo lo que se representaba en cuanto a decisiones que a lo mejor no eran justas, decisiones mal tomadas a veces, otras bien, pero era parte, era esencial y eso se sigue extrañando, por ejemplo, de Joseph Blatter, ¿no? Presidente de la FIFA, que se opuso mucho a la tecnología cuando ya estaba presente y bueno, pues ahora ha llegado y de qué manera. Y sí, el mundial será eso, un mundial muy tecnológico, un mundial muy de celulares, muy de dispositivos pues vamos a ver cómo logramos reinsertarnos también ahí nosotros que somos de la vieja guardia, entre comillas, Lalo, y hay que estar, porque tenemos que estar presentes. Pero uno de los temas que nos han ayudado a los comunicadores y a todos los que estamos inmersos en el fútbol, pues es viendo tus podcasts, que de verdad son maravillosos, junto con Arturo, y lo de tu libro también, mi querido Lalo. ¿Cómo te ha ido con el libro? Felicidades, le he dado ojeadas, ahí lo tengo y me parece muy divertido. Ah, pero muchas gracias. Es un libro de anécdotas, no aborda tantas cuestiones reglamentarias. Mm, Tengo 2 libros que escribí aquí te los voy a mostrar. Tengo este que se llama El Silbatazo Final, que fue el primer sí, que publiqué. lo Y, recuerdo. Pues luego, más yo lo cubrí como reportero, me parece, la presentación. y luego Y la este. ventaja. Entonces, bueno, este que es el último de la ley de la ventaja Ah, se llama así porque pienso que la vida se lució conmigo, porque me permitió ser veterinario, me permitió ser árbitro. Y luego ya que me retiré del arbitraje, me volvió a aplicar la ley de la ventaja y me permitió trabajar en los medios, en Televisa, y luego me volvió a aplicar la ley de la ventaja y ahora estoy en ESPN y en otros medios y continúo siendo médico veterinario de manera cotidiana, ¿no? Entonces el de la ley de la ventaja tiene anécdotas de veterinaria y tiene anécdotas de fútbol. Un amigo muy querido que organizó un congreso en León, César Morales, me dijo, escríbete un libro que le metas anécdotas yo te lo sí. patrocino, de anécdotas de veterinarios, tiene anécdotas de veterinaria y de fútbol. Y el otro, el silbatazo final, pues tiene puras anécdotas de fútbol desde que éramos niños, con mi papi, Ujú. hermano, y cómo nos fuimos haciendo árbitros y algunas vivencias muy padres que hubo en el intrincado mundo de los hombres de negro. Así es, mi querido Brody. Sí, así. No, pues te felicito, mi querido Lalo. La verdad que ha sido una carrera extraordinaria como árbitro y ahora ya como comunicador, como analista del arbitraje. Y eres, de la verdad te lo digo, no porque seas mi amigo y porque estemos aquí charlando, pero eres de los analistas serios. Porque de repente encontramos otros, escuchamos otros que, pues me parece que nada más con perdón de la palabra, nada más por joder al gremio, ¿no? Y tú has sido siempre muy sensato, muy elocuente y muy objetivo porque conoces.
conoces las entrañas del arbitraje. Entonces, sabes de lo que estás hablando y conoces también la actualidad de los medios y de la tecnología. Y eso es una gran ventaja y lo has hecho muy bien. Hombre, muchas gracias. Mira, yo procuro que no se me olvide que yo fui árbitro, ¿no? Entonces, ¿qué siente la familia cuando alguien se refiere a tu persona Claro. de una manera peyorativa o ofensiva, ¿no? Entonces, sí sufre la... Ahora que se fue Maximán de la América, porque no sé qué le dijeron a sus hijos. No, pues mis hijos también nos hubiéramos ido a otro país, porque cuando éramos árbitros también se traían de bajada a mis hijos en la escuela, pero pues había que aprender a vivir con ello, ¿no? Entonces a mí no se me olvida, entonces procuro hablar con respeto de los árbitros, procuro reconocer sus errores, pero también ponderar sus aciertos, porque de repente ocurre que los analistas arbitrales se han convertido en buscadores de faltitas o de errores arbitrales y nunca ponderan el buen quehacer de un árbitro, ¿no? Y luego también siempre a ponerlo apegado a la regla de juego, ¿no? Tratar de explicar por qué se tomó, no tanto los cómo, sino los porqués, por qué se tomó esa decisión apegada a la regla de juego, ¿no? Y cuando puedo, defiendo al árbitro. Cuando es defendible, lo defiendo. Sí, sí, lo hemos visto, te hemos escuchado. ¿Y cómo ves al arbitraje ahora para el Mundial? ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser? ¿Y cómo crees tú que le vaya a ir? Mira, ya casi es un hecho que van a ir por México nuestro querido César Arturo Ramos Palazuelos a su tercera Copa del Mundo, un tipazo, un arbitrazo, y Katia Itzel García. Esto te lo digo porque ya los llamaron a una concentración en Río de Janeiro y le hicieron pruebas de todo, hasta de antidoping, antichuping, anti todo lo que quieras, médicos de todo, pruebas reglamentarias, pruebas físicas, de todo les hicieron pruebas. Entonces ya va a haber esos árbitros que estuvieron convocados a Río de Janeiro, pues son los mundialistas, ¿no? Falta que se dé a conocer, va a haber una concentración más, creo que va a haber una en Dubái o no me acuerdo en dónde, que se van a reunir los de África, los de Oceanía y de algún otro lado, y acá van a venir los europeos creo que es en Río de Janeiro otra vez, los europeos van a venir, los sudamericanos y los de CONCACAF, y ya después de esas concentraciones se va a dar la lista definitiva. Pero ya está cocinado, ya está en el horno, que los representantes de México van a ser Katy Itzel y César Arturo Ramos Palazuelos. Sí. ¿Sería la primera mujer mexicana en un mundial de mayores? No Sí, recuerdo. Sí, ¿verdad? Copa del Mundo pasada, en Qatar llevaron a Frappart, la francesa, a una liniera Ah, brasileña que no me acuerdo del nombre, y a Karen Díaz, de liniera. Y les dieron un partido, o sea, sí. transcurrir el mundial y no las pelaban a las damas, entonces ya les dieron un partido. Entonces la primera vez que una mujer dirigió un partido de Copa del Mundo fue en Qatar, no me acuerdo del partido, fue la francesa Frappart, y estuvo ahí una mexicana que fruta vendía, dicho esto de broma, Karen Díaz estuvo ahí. Y ahora Karen Díaz forma parte de la tripleta que va a acompañar a Catitzel, ¿sí? Pero Katia ya va como árbitro, Y como árbitro central. que sería la primera mexicana. Sería la primera mexicana que pita un partido. Ya participó con la bandera Karen Díaz, pero ahora sería la primera mexicana que dirigiera un partido. Ya hay un chorro de partidos. Sí. Ah, bueno, un Con, montón. con eso de que califican los dos primeros de cada grupo. Son 12 grupos. Califican los dos primeros de grupo. Pero califican 8 terceros lugares. Cuando yo digo si México no califica en uno de los terceros lugares, entonces nos vamos a No. tener que dar 72 partidos, unos buenos y otros malos, para que queden 32 equipos. Después de 72 partidos es cuando va a empezar el Mundial desde mi punto de Eso. vista. Pero entonces de uno de esos 72, pues le tiene que tocar a Katia, yo pienso, ¿no? Acá. Yo pienso que le debe de tocar, ojalá y así sea, porque sería un logro sin precedentes, ¿no? Entonces ahí México tiene el compromiso de terminar primero de grupo, porque si termina primero de grupo, el cuarto partido es en el Azteca, y si lo gana el quinto partido es en el Azteca, ¿sí? Y el sexto es en Miami. Entonces la ruta ya está muy bien. Ya después, si se gana el de Miami, estaría entre los 8 primeros. Si queda en segundo, ya se empieza a descomponer. Creo que es en Houston, luego en Los Ángeles y luego en Atlanta.
y ya no está Y, tan padre. Y si queda en tercero, pues, quién sabe. O tú, no sé dónde nos mexicanos. oye, Lalo, y de acuerdo a los estándares del arbitraje en el mundo, ¿dónde estamos? ¿Dónde está México? El arbitraje mexicano. ¿Estamos ahí? Digo, ustedes lo dejaron como el arbitraje mexicano de los mejores del mundo, los primeros tres, diría yo. No sé, ahora, ¿dónde lo ubicas tú? Mira, sigue siendo considerado de los árbitros de los mejores del continente y bueno, de CONCACAF no hay duda, y del continente y del mundo. Hay alguna, mira, César Ramos va a su tercera Copa del Mundo, tal vez sea la última, entonces va a estar muy, muy considerado, pues ya es un árbitro de los de más experiencia, pero como te digo una co, te digo la o. México tiene la fama, los árbitros mexicanos, llega un momento en que ya en FIBA decían, no, sabes que los árbitros mexicanos son muy protagonistas, son demasiado protagonistas, porque Mario Rubio expulsó a Maradona, luego Felipe, Arturo, Arturo expulsó a Zinedine Echeverry. y al Diablo Echeverry, luego al Burrito Ortega, Felipe expulsó a Ronaldinho, y creo que al francés que metió el gol con la mano, Thierry, creo que Thierry también. Henry. Gonzalo Marco fue el primer árbitro que expulsó a un jugador en una final de Copa del Mundo. En fin, te hacían la lista de los árbitros, ahorita escapa a mi pelona cabecita todo el listado, pero decían, no, pues es que estos mexicanos vienen a hacerse famosos a votar una de las estrellas y no queremos que eso ocurra. Entonces, eso es un estigma con el que empezaron a cargar los árbitros mexicanos, que ya a lo mejor Archundia logró frenarlo un poco, Marco, y ahora César. Pero por un lado, es un arbitraje muy bien considerado, pero por el otro, hay algunos que han estigmatizado al árbitro mexicano como muy protagonista. Y quién sabe, Claro, que hay cuestión de analizarlo, ¿no? exactamente. Ah, mi querido Lalo, pues qué ganas de seguir platicando contigo. Muchísimo, hay muchos temas todavía que se quedan aquí en la mesa. Espero poderte encontrar muy pronto en las tapas, ahí en Avenida Universidad. ¿Sigues yendo? Y como no, Ah, bueno, a pues ver, ahí, el ah, Bernabéu, la Universidad y Concepción Beistegui, ahí está algo. mi querido compadre Fidel Martínez, que fue abanderado, fue liniero, Sí, curso, compadres, amigos de la infancia, pero ya se nos adelantó en el camino, mi querido compadre. Pero sí, claro, con mi lo compadre recuerdas. sigue explotando el bar y cuando tenemos oportunidad vamos a ver al Madrid ahí jugar. Es un templo dedicado a los merengues. Pues ahí estaremos, nos ponemos de acuerdo para vernos ahí en el Bernabéu y agradecerte, mi querido Lalo, y desde luego invitarte. Acapulco es tu casa, cuando gustes, eres bienvenido. Acá hay una gran afición, lo sabes, por el fútbol, el arbitraje. Acá está Adolfo Aquino, seguido viene Alcalá, también está nuestro buen amigo Adalid. Este, pero acá nos vemos pronto. Espero que nos visites y podamos hacer algo acá con el arbitraje guerrerense. Claro que sí, hombre, a mí me encanta Acapulco, es mi lugar favorito para vacacionar. Me gusta el Acapulco de la zona dorada, no me gusta ir hacia allá, hacia el aeropuerto Punta Diamante, no. Diamante. Me gusta más acá en la zona dorada, mi zona de confort en Acapulco, allí en Icacos, y estoy muy feliz cada que vamos a Acapulco. Nos encanta el clima, la gente, la gastronomía, en fin, somos felices cada que vamos a Acapulco, mi mujer y yo. Y pronto los estaremos visitando por allá, claro que sí. Pues bienvenidos, bienvenidos, por favor. Avísame y nos vemos, platicamos y si voy pronto estaré por allá y también espero saludarte. Muchas gracias, Milalo, te agradezco muchísimo, sabes que se te quiere, mi respeto siempre, maestro, y pues arrieros somos y ahí en el camino nos encontraremos. Padrino querido, te mando un abrazo de gol muy cariñoso, cargado de mi gratitud, mi admiración hacia ti, mi cariño, mi respeto. Muchas gracias por tomar en cuenta mi opinión. Arrieros somos, fin del camino andamos. Eso, muy bien. Gracias, Lalo. Gracias, Pásala bien. abrazo, cuídense, bye. Ay, hermano.